Hola nuevamente, este es el video de continuación relacionado con la explicación de los movimientos del cuerpo humano y aquí vamos a enfatizar un poco en cómo se calculan esos arcos de movimiento o esos grados de movimiento de cada uno de los movimientos de los segmentos corporales o de las articulaciones y además vamos a hacer una aplicación muy breve dentro de unos registros fotográficos, que es lo que usualmente utilizamos en las evaluaciones de puesto de trabajo, en la aplicación de métodos de carga postural como Rula, OWASP, REVA, entre otros. Y que además, digamos que es el aspecto que genera un poco más de dificultad entre los profesionales que no están formados en el movimiento corporal humano, para los no fisioterapeutas. Entonces, esa es la intención de ampliar un poco este tema. Para arrancar, voy a utilizar estas dos imágenes. Ya entendimos cuáles eran los tipos de movimientos, los planos, los ejes, que está en un video previo. Los que no lo han visto, les invito a revisar ese video primero para ahora ahondar un poco en el tema de los arcos de movimiento. Eh, Creo que tenemos un punto de partida muy importante en la formación que tuvimos relacionado con la geometría especialmente, en el cual nos enseñaron a utilizar una herramienta que todos tuvimos alguna vez, que denominábamos un transportador, ¿cierto? Entonces, que nos permitía medir ángulos de movimiento, ángulos de unos ejes o unos vectores. Aquí vamos a utilizar básicamente un transportador también para poder medir arcos de movimiento en un segmento corporal. Desde el punto de vista clínico, lo que utilizamos nosotros para medir directamente sobre el cuerpo, para hacer mediciones directas, son unas herramientas denominadas goniómetros. Para hacer mediciones indirectas, es decir, a través de fotos, existen aplicaciones o herramientas virtuales que tienen esta propiedad. Incluso también van a encontrar en mi canal un video en donde les enseño a aplicar una de esas herramientas, que es la herramienta Ruler, que está en la página de Ergonautas. Aquí lo vamos a hacer manualmente, solamente para poder entender cómo se calculan esos arcos de movimiento. Entonces recordemos que ese uniómetro o esa herramienta que utilizábamos en medición siempre tiene una línea o una estructura o punto de partida, un eje, ¿cierto? Que en este caso, que estoy pintando aquí en color azul, sería el punto cero, ¿sí? Ese punto cero tiene una circunferencia tanto superior como inferior que va desde cero hasta 180 grados. Entonces, para el ejemplo de la rodilla, que es la que tenemos allí pintada, para ese ejemplo de la rodilla, el punto de partida, el eje desde donde vamos a iniciar el análisis, es justamente desde la articulación de la rodilla, que la estoy pintando aquí con un circulito rojo. Esa articulación entonces me permite los movimientos de el segmento que denominamos pierna, entendiendo que el segmento superior del miembro inferior lo denominamos muslo, en general es el muslo, y de la rodilla para abajo lo denominamos pierna. Entonces lo que se va a mover es la pierna. Cuando la pierna está en línea con el muslo, decimos que está en 0 grados o en extensión. Cuando el segmento se empieza a doblar o acercar el talón hacia el glúteo, decimos que está en flexión. Entonces, todo lo que ocurra hacia abajo sería flexión, incluso hasta que se pegue el talón con el glúteo. Esa sería la flexión. Pero la flexión puede ser de varios grados de movimiento.
¿sí? Aquí los ven pintados. Entonces, desde 0 hasta esta línea estaríamos hablando de 10 grados de fricción. Si seguimos bajando, tendríamos 20 grados, 30 grados, 45 grados, 90 grados. Y así sucesivamente irían aumentando los grados de movimiento, en este caso hasta 155, como muestra la imagen, de flexión, que es la distancia que se alejó desde ese punto cero, desde cero hasta donde llegó el segmento, tendríamos 155 grados para el ejemplo de la gráfica. Si esa rodilla se hiperextendiera, es decir, si fuera un poco más hacia arriba, desde el punto cero, viéramos que avanza un poco más hacia arriba, eso sería posible incluso hasta 10 grados, que serían 10 grados de hiperextensión de rodilla. De ahí para allá no es anatómico, o sea, ninguna persona puede extender la rodilla más de 10 grados, ¿sí? A no ser que tenga una lesión o una fractura. Entonces, como se dan cuenta, lo que hicimos fue utilizar un transportador para, al colocar un eje que atraviesa toda la parte media del segmento, poder calcular cuántos grados de movimiento se está moviendo ese segmento. Si estamos totalmente extendidos sería 0 grados. Aquí en este dibujo tendríamos 45 grados. En este otro dibujo tenemos 90 grados y en el último 135 grados. Es muy fácil los ángulos típicos de calcular porque se van a ver de la siguiente manera. Entonces, si yo tengo, voy a bajarlo hacia arriba, un eje o una línea horizontal que me representa los 0 grados. La línea que me dibuja un ángulo recto completamente me estaría representando 90 grados. Allí no hay pierde, ¿cierto? Entonces, si esto es 0, el ángulo recto son 90 grados. Los ángulos intermedios, es decir, en toda la mitad de esos 90 grados, voy a cambiar de color. Entonces, en toda la mitad de esos 90 grados, pues ¿cuánto tendríamos? 45 grados, ¿cierto? Es decir que esta distancia desde 0 hasta aquí es 45 y los otros 45 estaríamos completando 90 grados. Por tanto, si yo volviera a trazar otro vector en toda la mitad de ese ángulo recto, podría estar calculando 135 grados si parto desde el mismo cero que estamos mencionando. Aquí tendría otros 45 grados y desde aquí hasta acá tendría 180 grados. Entonces, ese es el cálculo más fácil de hacer visualmente, porque si partimos del ángulo recto, allí nos queda mucho más fácil calcular esos arcos de movimiento. Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio con el otro diagrama, que es el diagrama de la muñeca. Así las cosas, el eje central o el punto de partida o la línea media siempre va a cruzar por el centro del antebrazo. Y lo que se desvíe hacia adentro o hacia afuera serían desviaciones de la muñeca. La desviación hacia el dedo meñique, ya les había contado, se llama desviación puntal. Y la desviación de la muñeca hacia el dedo pulgar se llama desviación radial, básicamente porque
Aquí la mano se acerca hacia el hueso cúbito y aquí porque la mano se acerca hacia el hueso radio, por eso se llama desviación cubital y desviación radial. Así entonces, desde ese punto medio, si vamos desde cero, porque ese es el cero, aumentando grados de movimiento, aquí tendríamos 10 grados de desviación cubital, aquí tendríamos 20 grados de desviación cubital, aquí 30 grados de desviación cubital y así sucesivamente. ¿Por dónde tenemos que pasar este eje para calcular cuánto se movió la muñeca o la mano? Por el centro del dedo medio, que es el que estoy pintando aquí. Entonces, si yo paso un eje por el centro del dedo medio, me doy cuenta que esa muñeca se movió en desviación cubital 40 grados. Y haría exactamente lo mismo si quisiera medir hacia adentro. Entonces, aquí tendría 10 grados de desviación radial, 20, 30 grados de desviación radial. ¿Cuántos grados se movió esa muñeca? Lo que me dé pasando un eje por todo el centro medio de del dedo medio. Allí estaría hablando entonces aproximadamente de 125 grados de desviación radial, ¿sí? Así funciona esa medición de arcos de movimiento. Vamos a verlos en todos los segmentos, cuántos son los ángulos esperados máximos, porque pues obviamente las articulaciones tienen unos topes anatómicos que no nos permiten ir más allá de lo que nuestra anatomía está diseñada. En el caso, por ejemplo, del miembro superior, tenemos lo siguiente. La aducción y la abducción, que es este primer movimiento que estamos viendo aquí, ¿sí? La aducción y la abducción, está hasta un máximo de 180 grados de abducción, aquí pasando por los 90, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el cero es la línea media que ya les había mencionado en el video anterior. Y lo máximo de aducción, hasta donde se puede aducir el miembro superior, está relacionado entre 20 y 40 grados de aducción, que llevar el brazo hacia adentro. En cuanto a flexión y extensión, generalmente la flexión va hasta 150 o 170 grados, dependiendo pues de la anatomía de cada persona. Y la extensión, que es llevar el brazo hacia atrás, generalmente llega máximo hasta 40 grados. Aquí siempre nos están pintando los 90 grados para que tengamos una referencia. La rotación. La rotación externa, cuando miramos hacia afuera, puede alcanzar los 40, 60 grados. Y la rotación interna, que es cuando ponemos el brazo por detrás de la espalda, como lo vimos en el video anterior, podría llegar hasta 95 grados. En el caso de la rotación desde la postura de abducción, lo vemos aquí, podría ir la rotación externa, que es esta que está aquí dibujada. Disculpen, me busco una flechita que me permita explicar mejor. Entonces, la que va desde cero hacia arriba, la rotación externa en esta postura iría hasta 70 grados y la rotación interna otros 70 grados. La flexión de codo podría ir desde menos 10 de extensión hasta
150, incluso dependiendo de la cantidad de masa muscular que tenemos en el músculo bíceps, ¿sí? Porque si tenemos más masa muscular, pues también se va a ver disminuida esa flexión del codo. Otro movimiento que no hemos mencionado y que es súper importante es la pronación y la supinación. La pronación y la supinación hacen referencia al movimiento de antebrazo. Cuando el antebrazo está con la palma o el dorso hacia arriba, se llama supinación, y cuando está con el dorso hacia abajo se llama pronación. El punto medio, que es el que ven ahí en la imagen, es el 0, y todo lo que ocurra hacia abajo es pronación de antebrazo, y todo lo que ocurra desde el punto medio hacia arriba es supinación de antebrazo. En los dos casos va hasta 80 o 90 grados. Es decir, que una persona podría hacer o realizar actividades de 80 a 90 grados en pronación o de 80 a 90 grados en supinación. En el caso de la muñeca, la extensión de muñeca puede ir, dependiendo de la anatomía de cada persona, podría llegar hasta 60 grados, pero hay personas que solo tienen 35 grados de extensión de muñeca, que es este movimiento de la muñeca desde el 0 hacia atrás, por decirlo de alguna manera, y desde el 0 hacia adelante acercándose al antebrazo sería flexión, que puede ir de 50 a 60 grados, de acuerdo a la anatomía de cada individuo. Las desviaciones cubitales podrían ir hasta 40 grados y las desviaciones radiales hasta 30 grados. La desviación radial suele ser más pequeña que la cubital. En miembro inferior, la flexión y la extensión de cadera estarían aquí dibujadas, por ejemplo, en cadera hasta 130 grados de flexión, y podría ir hacia atrás hasta unos 10 o 20 grados de extensión. La abducción, que es hacia afuera, puede llegar hasta 45 grados de abducción de cadera, y la aducción, que es desde el centro hacia adentro, podría ir hasta 30 grados de aducción. La rotación interna y externa, que es la que está dibujada en los siguientes, podría ir la externa de 40 a 50 grados de rotación externa de cadera, y la rotación interna de 30 a 45 grados. En postura boca abajo o prona, también podemos evaluar esa rotación interna y externa, siendo esta la interna, que va hasta 50 grados, y la externa, que va hasta 40 grados. Por último, la flexión y la extensión de rodilla y cuello de pie. La flexión de rodilla podría ir incluso hasta 150 grados, también dependerá pues de la cantidad de grasa y de masa muscular que tenga la persona, y obviamente de sus límites óseos, y puedes superar los 0 grados haciendo hiperextensión de 5 a 10 grados. El cuello de pie, por su parte, se puede flexionar, lo que nosotros denominamos generalmente dorsiflexión, de 20 a 30 grados, y desde 0 hacia abajo en plantiflexión de 40 a 50 grados. Y esos son los arcos máximos anatómicos descritos que puede tener una persona. Las personas se pueden mover desde 0 hasta ese ángulo
o pueden mantener posturas desde cero hasta el ángulo máximo que está aquí descrito en cualquier postura. Todo lo que se acerque a los ángulos máximos, ¿sí? Cuando nos acercamos a los ángulos máximos, estamos hablando de posturas forzadas o posturas por fuera de ángulos de confort. En cuanto más cerca esté al cero, estamos hablando de posturas ergonómicas o posturas que menos afectación tienen en la salud de las personas. Vamos entonces a cerrar este, este video haciendo el análisis sobre unas fotografías. Bien. Entonces, cuando hacemos el análisis sobre fotografías o videos, lo ideal es tener fotos que nos permitan ver eh, el cuerpo entero y adicionalmente, ojalá, de acuerdo a las posibilidades, unas frontales, otras laterales y otras superiores, y que nos permitan identificar, por ejemplo, aquí en este caso, si el hombro está en flexión, en extensión, en aducción, en abducción, en rotación interna o en rotación externa. Entonces, si yo hago el análisis de esta persona y de los segmentos que logro ver en esta persona, podría identificar, por ejemplo, que la columna cervical está flexionada, el hombro está abducido, está hacia afuera. Probablemente también está flexionado, pero digamos que como no es una vista lateral, no podría asegurar. Como vemos, está también en rotación hacia afuera, rotado externamente el hombro. El codo está semiflexionado, ¿sí? No está completamente extendido, sino que está semiflexionado. Los dedos también se alcanzan a observar flexionados. El otro hombro, a diferencia de este, está casi que neutro entre aducción y abducción y pareciera que tampoco está ni en flexión ni extensión. El codo está mucho más flexionado que el anterior, incluso podría llegar a estar a más de 90 grados. En este ángulo no podría dar un ángulo, en este ángulo de la fotografía no podría decir exactamente en cuántos grados está porque el margen de error es amplio, toda vez que la fotografía no me muestra un plano muy puro. Podríamos también deducir acá que la cadera y las rodillas están en extensión. De pronto las rodillas en una ligera semiflexión, pero por la indumentaria o vestuario de la trabajadora sería muy difícil, por ejemplo, medir grados de flexión de rodilla o si realmente está en extensión. Pero eso es lo que pasa en la vida real cuando hacemos análisis de movimiento o de posturas en los trabajadores porque nos toca evaluarlos con sus implementos de trabajo. En esta fotografía, que es una vista lateral, un poco desde arriba, podríamos, por ejemplo, deducir que el hombro está en flexión, una flexión cercana a los 90 grados. Vemos la columna dorsal y lumbar flexionada. Vemos también una flexión de cadera que al parecer supera los 90 grados. Vemos una flexión de rodilla que está aproximadamente en 90 grados. Vamos a ver otra fotografía. Esto es una vista frontal o anterior. En ella podemos, por ejemplo, apreciar que la trabajadora está con inclinación tanto de la cabeza como del tronco hacia su lado izquierdo. Además, la cabeza está rotada también hacia la izquierda. Esa sería una rotación cervical o de cuello. Podríamos observar también aquí que tiene los dos codos flexionados en muchos más ángulos de movimiento. El codo de izquierdo, el codo derecho está cercano a los 90 grados de flexión
y los miembros inferiores se ven extendidos. Entonces, como se dieron cuenta, en estas vistas laterales vemos más claramente la flexión y la extensión de las extremidades. ¿Sí? En estas vistas se puede sí deducir flexión y extensión, pero podemos ver más inclinaciones, aducción y abducción, al igual que se ve en esta fotografía, aducción y abducción. Y en las vistas superiores podemos ver especialmente rotaciones. Entonces aquí, por ejemplo, vemos a la trabajadora con una rotación de tronco hacia la izquierda, ¿sí? Rotación de cabeza también ligeramente hacia la izquierda. Podemos ver aquí también más fácilmente en la muñeca si hay desviación radial o cubital. En la muñeca de la mano o del miembro superior derecho al parecer está en neutro, pero en la izquierda sí vemos una desviación cubital, que todo eso se hace más visible cuando trazamos los ejes. Entonces este sería el eje en donde debería estar la muñeca, y este que voy a pintar en color azul es el eje que pasa el dedo medio de la trabajadora. Por tanto, allí podemos deducir que en efecto está en desviación cubital. Recuerden que las rotaciones, el eje que tomamos en cuenta para, por ejemplo, una rotación de cuello sería los hombros, y pintamos los 0 grados, perdón, los 90 grados, desde la coronilla. Estos serían 90 grados. Y ella tiene una rotación de cabeza hacia la izquierda, que es la que estoy pintando en rojo. ¿Sí? Y de igual manera de tronco, porque los hombros deberían estar horizontales, ¿cierto? Entonces, cuando los hombros están rotados, es decir, el punto de partida realmente de ella debería ser este. Es decir, que como está este movimiento que hizo, también es en una rotación de tronco hacia la izquierda. Entonces, en las vistas superiores me permiten hacer este tipo de análisis de rotación. Bien, esto mismo que estoy haciendo aquí de pintar los ángulos de movimiento, lo podemos hacer especialmente en las fotografías puras, en las que son las vistas, las mejores vistas, vistas bien frontales o vistas bien laterales, porque estas son las que me permiten en realidad tener ángulos cercanos de movimiento, ángulos más reales, que se acerquen más a la realidad del movimiento de la persona. ¿Sí? Recuerden siempre dibujar primero el eje. Entonces, si este es el tronco de la persona, ¿sí? El eje del cuerpo debería estar aquí. Lo voy a hacer un poquito más largo. Tratar de pintar desde la cadera, ¿sí? El eje, más o menos. ¿Y cuánto se desvía esto de ese eje esperado? ¿Y cuánto se desvía? Y allí entonces tendríamos los grados de flexión o de extensión. De igual manera en la cadera, ¿sí? ¿Cuántos grados de flexión de cadera aproximados tendría? O de rodilla, ¿sí?
si la cadera debería estar alineada con el tronco, pero realmente no está aquí, perdón, no está aquí en esta línea, sino que está aquí. Entonces, ¿cuántos grados de flexión tendría? Que sería este ángulo acá. Y lo mismo, ¿cuántos grados de flexión de rodilla tendría? Entonces, esta vista lateral nos permite ver esos ángulos de flexión. Para hacer ese cálculo de ángulos, les recomiendo ver el video de la aplicación RULE. Muy bien. Ya para cerrar, los quiero invitar entonces a hacer una actividad de refuerzo que van a encontrar en la descripción de este video. Es una actividad creada en Genially, en la cual van a poder reforzar las temáticas del video primero de esta secuencia, que es sobre planos, ejes y movimientos, y van a tener unas actividades de identificar movimientos en unas fotografías. Entonces los invito a hacer la actividad de refuerzo. Cualquier cosa que necesiten adicional me la dejan en los comentarios. Muchas gracias y feliz día.